Entre las sombrías montañas de Colorado, un lugar donde la nieve cubre secretos que nadie debería conocer, se encontraba el Sanatorio de Curación Mountain View, un lugar que prometía milagros y esperanza a los enfermos terminales, pero que en realidad escondía un horror inimaginable. La historia comienza con Elizabeth Hardwell, una mujer de 63 años que llegó buscando alivio para su condición pulmonar, confiando en médicos y religiosos que parecían dedicados a su bienestar. Sus cartas a su hija, todas falsificadas por la hermana Mary, describían un lugar de sanación y crecimiento espiritual, un engaño meticulosamente planeado que preparaba el terreno para un asesinato brutal. Entre los últimos en caer estaba Timothy Morrison, un joven de 17 años que, tras mostrar signos de mejoría por el aire de montaña y el descanso, fue víctima de la dosis gradual de morfina preparada por el Dr. William Crawford, muriendo en agonía mientras luchaba por su vida durante la administración de cloroformo. En esa noche fatídica, el Mountain View Sanatorium se transformó en un mausoleo de 18 cuerpos y los Crawfords destruyeron evidencia de 6 años de asesinatos sistemáticos, quemando registros médicos, correspondencias y documentos financieros, desmontando laboratorios y retirando artefactos religiosos, confiados en su impunidad. Sin embargo, subestimaron la determinación del Dr. Richardson y la eficiencia de la ley federal, y su negligencia llevaría a su captura. Richardson, viajando 60 millas a través de terreno montañoso en junio de 1888, llevaba consigo pruebas irrefutables del asesinato sistemático más horrendo descubierto en el oeste estadounidense. Al presentar sus hallazgos al submariscal Thomas Garrison, con registros médicos, expedientes de pacientes y muestras de escritura falsificada, enfrentó incredulidad inicial, pero la evidencia física, viales de morfina con marcas sospechosas, registros imposibles de curación, manuscritos falsificados, obligó a iniciar una investigación inmediata, acompañada de 12 agentes federales expertos en medicina forense, escritura y crimen organizado. Al llegar el 18 de junio a Mountain View, encontraron un sanatorio completamente abandonado, muebles cubiertos, equipos destruidos y señales de incendios recientes, revelando la magnitud del crimen. Un sistema de criptas subterráneas contenía 84 esqueletos etiquetados con nombre y fecha, organizados cronológicamente, con fracturas y marcas de restricción que demostraban luchas, violencia y estrangulamiento, y restos de cloroformo en los cuerpos más recientes. Los registros financieros y diarios espirituales de la hermana Marra revelaron un cálculo meticuloso. Más de 1,2 pesos millones acumulados a partir de los asesinatos, rituales religiosos justificados como misericordia divina y una red de corrupción que involucraba al sheriff Frank Jameson, empleados postales y operadores de telégrafo, todos mantenidos mediante sobornos y amenazas. La fuga de los Crawfords y su intento de establecer un nuevo sanatorio en Nevada fueron frustrados gracias al testimonio de James Palmer, un expaciente que había escapado al falsificar su propia muerte, exponiendo técnicas de manipulación psicológica, aumento gradual de dosis de morfina y ceremonias religiosas disfrazando asesinatos como curación. El perfil psicológico de los culpables era perturbador. William Crawford, psicópata narcisista, manipulador y sin remordimientos. Hermana Mary, con un colapso psicológico y complejo mesiánico que racionalizaba el asesinato como acto divino, y el reverendo James Crawford, motivado por la codicia y el poder, que utilizaba su autoridad religiosa para justificar los crímenes. La persecución federal culminó con su arresto tras intentar comprar morfina en una farmacia local, y el juicio de septiembre de 1888 expuso la magnitud de su horror sistemático. La evidencia incluyó testimonios de sobrevivientes, registros detallados y los diarios espirituales de la hermana Mary.
demostrando premeditación y la explotación de la fe y la vulnerabilidad de las víctimas, a pesar de la defensa que intentaba argumentar delirio religioso y misericordia médica, los registros financieros, las víctimas sanas asesinadas y la manipulación psicológica refutaron cualquier justificación. La sentencia reflejó la gravedad. William Crawford y James Crawford fueron condenados a muerte, hermana Murray a cadena perpetua, mientras la sociedad presenciaba la ejecución que atrajo a miles en Danville. La hermana Murray murió en 1923, aún convencida de cumplir una misión divina. El caso Mountain View expuso no solo el asesinato sistemático, sino la corrupción de autoridades locales y el peligro de confiar ciegamente en médicos y religiosos. Los 84 muertos se convirtieron en símbolo de la necesidad de regulación médica y supervisión ética, y la montaña donde reposaban los cadáveres se conoció como Murder Mountain, con historias de fenómenos sobrenaturales y presencias inquietantes durante décadas. La lección persiste. Cuando la desesperación se encuentra con el engaño y la fe se convierte en arma, incluso aquellos que parecen cuidarte pueden ser tus peores asesinos. Tras la ejecución de William y James Crawford y la condena de la hermana Murray, la historia del sanatorio Mountain View no terminó. Sus efectos resonaron en toda la sociedad estadounidense, revelando la vulnerabilidad de las personas que buscaban ayuda y la facilidad con la que la autoridad, combinada con la fe, podía ser usada como arma mortal. Las familias de las 84 víctimas enfrentaron un dolor indescriptible, muchas de ellas pasando años creyendo que sus seres queridos estaban vivos y siendo sanados, solo para descubrir que habían sido asesinados meticulosamente, uno tras otro, en un plan que combinaba manipulación psicológica, abuso médico y rituales religiosos. Los cuerpos recuperados de la cripta subterránea, a pesar de la descomposición parcial, permitieron la identificación de la mayoría, pero muchas familias optaron por no ver los restos, preservando la memoria de sus seres queridos en vida en lugar de confrontar la brutal realidad de la muerte violenta. La investigación reveló la sofisticación de la operación de los Crawfords, compras de químicos y morfina documentadas, registros de pacientes con supuestas curaciones milagrosas, cartas falsificadas enviadas a familiares para mantener la ilusión de bienestar y un sistema de sobornos y amenazas que mantenía en silencio a los funcionarios locales durante 6 años. El sheriff Frank Jameson fue condenado a 10 años de prisión por su complicidad y otros oficiales recibieron sanciones menores, enviando un mensaje claro de que la corrupción oficial sería castigada. El dinero acumulado por los Crawfords, equivalente a más de 30 millones de dólares actuales, fue parcialmente recuperado y redistribuido entre las familias de las víctimas y las comunidades afectadas, aunque el impacto psicológico y emocional permaneció indeleble. La hermana Murray continuó su vida en prisión, manteniendo diarios donde describía sus visiones religiosas y su convicción de que la muerte era un medio de sanación, sin jamás reconocer la criminalidad de sus actos. La regulación médica y la supervisión ética en Estados Unidos se transformaron tras el caso, con requisitos de licencias más estrictos, reportes obligatorios de muertes de pacientes y procedimientos de control para prevenir abusos sistemáticos como los de Mountain View. Este caso se convirtió en un ejemplo clásico de la explotación de la autoridad profesional y religiosa, demostrando cómo el conocimiento médico y la posición espiritual podían ser utilizados para manipular y asesinar bajo la apariencia de cuidado y sanación. Investigadores y expertos médicos estudiaron durante décadas los métodos de los Crawfords, la manipulación psicológica de los pacientes, la gradación calculada de dosis de morfina, el uso del cloroformo para inducir la muerte y las ceremonias religiosas que disfrazaban asesinatos como rituales de purificación divina. Se identificaron patrones meticulosos. Los enfermos terminales eran aislados, controlados, sus esperanzas manipuladas, y cualquier intento de cuestionar la autoridad médica era sofocado mediante miedo, chantaje o violencia, creando
Un sistema de control total sobre las vidas de quienes confiaban ciegamente en la institución. El testimonio de sobrevivientes como James Palmer fue vital, no solo para condenar a los culpables, sino para exponer la profundidad del engaño y la extensión del abuso. Palmer describió la gradual transición de los pacientes desde la esperanza hasta la muerte, y cómo los Crawfords explotaban tanto la fe de los individuos como la confianza de sus familias para justificar cada asesinato, asegurándose de mantener la ilusión de milagros mientras acumulaban riqueza personal. En paralelo, la comunidad médica y religiosa enfrentó un proceso de introspección, cuestionando los límites de la autoridad profesional y la responsabilidad ética. Escuelas de medicina comenzaron a implementar programas de ética más rigurosos, y asociaciones profesionales desarrollaron mecanismos de supervisión para detectar posibles abusos, tratando de evitar que la combinación de conocimiento médico y manipulación religiosa se repitiera. La notoriedad del caso también llevó a un examen más amplio de los sanatorios religiosos en todo Estados Unidos, con auditorías, inspecciones y la implementación de protocolos de seguridad para proteger a los pacientes vulnerables. Sin embargo, el lugar físico del sanatorio Mountain View continuó siendo un recordatorio macabro. A pesar de que los edificios fueron destruidos, las criptas de granito permanecieron. Y durante décadas los locales reportaron fenómenos inexplicables, luces misteriosas y sonidos aterradores provenientes de las cámaras subterráneas, alimentando la leyenda de Murder Mountain y el miedo persistente que rodeaba el sitio de los crímenes. La historia de Mountain View se convirtió en un símbolo de advertencia sobre los peligros de la fe ciega y la confianza ilimitada en figuras de autoridad, mostrando cómo la desesperación humana puede ser explotada y cómo la codicia y la manipulación pueden ocultarse tras una fachada de sanación y espiritualidad. Las generaciones siguientes de profesionales médicos estudiaron el caso como ejemplo de abuso sistemático de autoridad, corrupción y manipulación psicológica, utilizando las lecciones aprendidas para desarrollar regulaciones más estrictas y proteger a los más vulnerables de potenciales depredadores bajo máscaras de benevolencia. Los registros judiciales, los diarios de los perpetradores y los testimonios de sobrevivientes permanecen archivados, proporcionando a investigadores y académicos una ventana a la mente de criminales que combinaron psicopatía, delirio religioso y avaricia para cometer crímenes de una escala histórica. Cada detalle del sanatorio Mountain View revela un nivel de planificación y frialdad que desafía la imaginación, desde la elección de pacientes, la creación de rituales que ocultaban asesinatos, hasta el meticuloso control de la correspondencia y la documentación financiera, demostrando cómo un trío de individuos pudo mantener un esquema de asesinatos por años sin ser detectado hasta que la evidencia tangible y los testimonios valientes hicieron posible la justicia. A medida que los detalles del caso se difundían, la sociedad comenzó a enfrentar preguntas difíciles sobre la regulación de la medicina, la protección de pacientes y la responsabilidad de los funcionarios públicos, iniciando un proceso de cambio que transformaría para siempre la manera en que se supervisaban instituciones médicas y religiosas. El impacto psicológico en los sobrevivientes y las familias de las víctimas fue profundo y duradero. La traición de confianza, el dolor de la pérdida y la revelación del engaño crearon un trauma que muchas veces requería tratamiento psiquiátrico prolongado y que dejó cicatrices emocionales indelebles. La montaña donde ocurrieron los crímenes se convirtió en un lugar de memoria sombría, donde la naturaleza del horror y la fragilidad de la confianza humana se entrelazan en una narrativa que continúa siendo estudiada y recordada, un recordatorio de que la autoridad y la fe, sin supervisión ni escrutinio, pueden ser armas letales. La historia de los Crawfords y Mountain View permanece como una de las más oscuras y sistemáticas operaciones criminales en la historia estadounidense, un caso que combina asesinato, fraude, corrupción, manipulación psicológica y abuso de autoridad en un solo relato.
y que continúa sirviendo como advertencia para proteger a los vulnerables de depredadores disfrazados de sanadores tras la condena y ejecución de los Crawfords. La atención se centró en los efectos sociales, legales y culturales de los crímenes del sanatorio Mountain View, revelando no solo la magnitud de la tragedia, sino también cómo un sistema aparentemente seguro podía ser corrompido por individuos manipuladores. Las investigaciones federales continuaron durante años, examinando otros sanatorios y centros de curación religiosa, lo que llevó a descubrir irregularidades similares en varias regiones, donde el aislamiento geográfico, la confianza ciega en la autoridad y la desesperación de los enfermos creaban un ambiente propicio para abusos sistemáticos. Documentos confiscados en Mountain View revelaron que los Crawfords habían planificado meticulosamente cada asesinato, documentando horarios, dosis de morfina y cloroformo, estrategias de manipulación psicológica y métodos de falsificación de cartas y registros médicos para engañar tanto a los pacientes como a sus familias, asegurando que la operación continuara durante 6 años sin sospechas significativas. La hermana Mary, incluso en prisión, mantuvo sus diarios, reflejando su convicción de que sus actos eran misericordia divina, lo que alarmó a psicólogos y criminólogos que estudiaron su perfil para entender la intersección entre delirio religioso, psicopatía y justificación moral de asesinatos. El caso provocó reformas en la regulación médica y supervisión ética, estableciendo licencias obligatorias, procedimientos de auditoría y protocolos de reporte de muertes. Mientras la comunidad médica estadounidense examinaba cómo evitar que el conocimiento profesional fuera usado para fines criminales, las familias de las víctimas enfrentaron años de trauma y duelo complejo. Algunas desarrollaron trastornos de estrés postraumático severos debido al engaño prolongado y la magnitud de la traición, mientras que otras participaron activamente en campañas de sensibilización sobre los riesgos de confiar ciegamente en instituciones médicas y religiosas sin supervisión. La montaña donde se encontraba Mountain View se convirtió en un lugar de leyenda y horror, conocido como Murder Mountain, donde los locales y viajeros reportaban fenómenos inexplicables, luces extrañas y sonidos aterradores provenientes de las criptas subterráneas, alimentando historias de fantasmas y sirviendo como recordatorio permanente de los crímenes que allí ocurrieron. Expertos forenses y criminólogos analizaron las criptas y los restos humanos, encontrando evidencia de tortura, restricción de movimiento y violencia física adicional a los métodos de intoxicación con morfina y cloroformo, confirmando la premeditación y la naturaleza sistemática de los asesinatos. El testimonio de sobrevivientes como James Palmer continuó siendo fundamental en estudios académicos y legales, demostrando cómo la manipulación psicológica, el aislamiento y la coacción funcionaban como herramientas de control de vidas humanas y cómo la codicia y la fe distorsionada podían combinarse para crear un patrón de homicidio industrializado. La comunidad médica, enfrentada al horror de lo ocurrido, implementó cambios de ética y procedimientos de supervisión que persistieron durante décadas, transformando la educación médica para incluir estudios de ética profesional, detección de abuso de autoridad y la obligación de reportar irregularidades, mientras se establecían mecanismos legales para perseguir delitos cometidos bajo la apariencia de cuidado y sanación. La cobertura mediática del caso generó un debate nacional sobre la regulación de sanatorios y la protección de pacientes vulnerables, con periódicos y revistas exponiendo detalles de la operación de los Crawfords, creando conciencia sobre la posibilidad de abuso dentro de sistemas de salud aislados y aparentemente legítimos. Las audiencias judiciales posteriores analizaron no solo la culpabilidad individual, sino también cómo la sociedad y el sistema legal habían fallado en prevenir la explotación, lo que llevó a la implementación de normas de supervisión más estrictas y la creación de protocolos para proteger a pacientes con enfermedades terminales o condiciones médicas graves. La historia de Mountain View se convirtió en material de estudio en medicina,
criminología y psicología, mostrando la necesidad de entender la interacción entre poder, conocimiento y vulnerabilidad humana, y cómo la autoridad médica y religiosa puede ser usada para manipular y destruir vidas. A nivel cultural, los eventos contribuyeron a un aumento del escepticismo hacia tratamientos milagrosos y sanatorios religiosos, fomentando regulaciones más estrictas y la demanda de evidencia científica rigurosa antes de aceptar tratamientos o curaciones extraordinarias. Los relatos de fenómenos paranormales en la montaña sirvieron para mantener viva la memoria del caso, generando un aura de misterio y terror que se perpetuó durante generaciones, mientras los archivos judiciales y médicos proporcionaban una visión precisa de la metodología de los asesinatos y la psicología de los perpetradores. Investigadores contemporáneos han continuado estudiando Mountain View para comprender cómo un trío de individuos pudo manipular sistemáticamente a más de 80 personas hasta su muerte, ofreciendo lecciones cruciales sobre la importancia de la supervisión institucional, la transparencia y la educación ética en medicina y religión. Cada documento, cada diario y cada registro financiero reveló la fría planificación detrás de cada muerte, demostrando que los Crawfords no eran meros asesinos impulsivos, sino arquitectos de un sistema de muerte enmascarado bajo la apariencia de compasión y curación, lo que hizo que la sociedad reconsiderara la confianza depositada en figuras de autoridad. La montaña, ahora desolada y parcialmente destruida, sigue siendo un símbolo del potencial de corrupción y maldad cuando la autoridad y la fe se combinan sin control ni escrutinio, recordando a las generaciones futuras la necesidad de cuestionar, supervisar y proteger a los vulnerables, especialmente cuando están bajo el cuidado de quienes se presentan como protectores o guías espirituales. La narrativa de Mountain View se convirtió en un estudio exhaustivo de criminalidad sistemática, corrupción institucional y abuso psicológico, mostrando cómo las personas pueden ser explotadas bajo la ilusión de sanación y devoción, y cómo la justicia, aunque tardía, puede revelar la magnitud de los crímenes y restaurar en parte la memoria y dignidad de las víctimas. Las investigaciones posteriores identificaron un patrón de comportamiento que combinaba narcisismo, psicopatía, delirio religioso y codicia, demostrando que los crímenes no fueron actos aislados sino el resultado de una mente calculadora y organizada que utilizó su autoridad profesional para manipular, engañar y asesinar de manera sistemática. La combinación de evidencia forense, testimonios de sobrevivientes y registros escritos permitió a los investigadores reconstruir cada paso de la operación, desde la selección de pacientes hasta el entierro sistemático de sus cuerpos, proporcionando un relato detallado de horror que serviría como advertencia para la protección de futuras generaciones y la regulación de instituciones médicas y religiosas. El impacto social y cultural del caso Mountain View se extendió más allá de Colorado, inspirando reformas legislativas, protocolos de supervisión y estudios académicos, subrayando la importancia de la ética, la transparencia y la vigilancia constante en entornos donde la vulnerabilidad humana y la autoridad profesional convergen, asegurando que la lección aprendida del terror sistemático de los Crawfords perdure como un recordatorio eterno de los peligros de la fe y la confianza ciega. Tras las reformas iniciales provocadas por el caso Mountain View, el país comenzó a entender la profundidad del daño psicológico y social que los crímenes de los Crawfords habían causado, no solo a las víctimas directas, sino a las familias, comunidades y al sistema de confianza en la medicina y la religión. Las investigaciones federales se extendieron a sanatorios y centros de curación de todo el oeste estadounidense, revelando que el aislamiento, la falta de supervisión y la credulidad de los pacientes eran factores explotables por individuos con objetivos oscuros. Académicos y criminólogos analizaron los registros de Mountain View para crear perfiles de riesgo y entender cómo la combinación de narcisismo,
Delirio religioso y manipulación financiera podía producir un patrón de homicidio sistemático. Se documentaron métodos específicos utilizados por los Crawfords, incrementos graduales de morfina y cloroformo, manipulación psicológica mediante ceremonias religiosas, falsificación de cartas a familiares y control total de la comunicación externa para mantener la ilusión de curación. La hermana Murray continuó siendo objeto de estudios psicológicos mientras cumplía su cadena perpetua, ya que sus diarios revelaban una convicción religiosa absoluta en sus asesinatos, lo que permitió a los expertos explorar la psicopatología del delirio religioso combinado con justificación moral y cómo éste podía influir en individuos cercanos a cometer actos atroces. Las familias de las víctimas enfrentaron un duelo complejo, con muchos recurriendo a asistencia psiquiátrica a largo plazo para superar el trauma de años de engaño y la revelación de que sus seres queridos habían sido asesinados sistemáticamente mientras creían que estaban recibiendo curación divina. La montaña donde se encontraba Mountain View, conocida como Murder Mountain, se convirtió en un sitio emblemático de terror y leyenda, donde relatos de luces inexplicables, gritos y movimientos extraños en las criptas subterráneas alimentaron historias de actividad sobrenatural, consolidando la reputación de la montaña como un lugar maldito. La documentación forense descubrió que las víctimas habían sido sometidas a violencia adicional más allá de la intoxicación, fracturas óseas, marcas de restricción, signos de lucha y trauma físico, confirmando la deliberada sistematicidad de los asesinatos. Sobrevivientes como James Palmer continuaron ofreciendo testimonios cruciales en estudios legales y académicos, ilustrando cómo la combinación de aislamiento, autoridad percibida y manipulación psicológica podía crear un entorno donde la explotación extrema de la vida humana fuera posible. La comunidad médica reaccionó implementando cambios profundos en la ética profesional, supervisión y educación, incluyendo cursos obligatorios sobre abuso de autoridad, detección de manipulación y protocolos de reporte de irregularidades, mientras que los reguladores estatales y federales establecían mecanismos de control para prevenir repetición de abusos similares. La cobertura mediática generó un debate nacional sobre la necesidad de regulación estricta en sanatorios y centros de curación, alertando al público sobre los riesgos de confiar ciegamente en tratamientos milagrosos o en figuras con autoridad religiosa o médica sin supervisión independiente. Las audiencias judiciales posteriores exploraron no solo la responsabilidad individual, sino también la falla sistémica que permitió a los Crawfords operar durante años, lo que impulsó la implementación de normas más estrictas y protocolos legales para proteger a los pacientes vulnerables. El caso Mountain View se convirtió en estudio de referencia en criminología, psicología y medicina, demostrando cómo la autoridad profesional y religiosa podía ser utilizada para manipular, controlar y eliminar vidas humanas, y cómo la justicia, aunque tardía, podía reconstruir la verdad y responsabilizar a los perpetradores. Los archivos judiciales y médicos permitieron reconstruir paso a paso cada asesinato, desde la selección de víctimas hasta el entierro sistemático de cuerpos, mostrando la meticulosidad de los Crawfords y sirviendo como advertencia permanente sobre los peligros de la confianza ciega y la falta de supervisión en instituciones de cuidado. Los fenómenos reportados en la montaña contribuyeron a mantener viva la memoria de los crímenes, creando un aura de misterio que reforzó la narrativa de terror y sirvió como recordatorio de las consecuencias del abuso sistemático bajo la apariencia de compasión. Investigadores contemporáneos estudiaron Mountain View como caso emblemático de criminalidad sistemática, corrupción institucional y abuso psicológico, ofreciendo lecciones cruciales sobre la protección de poblaciones vulnerables, la supervisión de instituciones médicas y religiosas y la necesidad de educación ética rigurosa en profesiones de autoridad. La narrativa completa reveló cómo la planificación fría,
La manipulación y la codicia podían combinarse con delirio religioso para crear un sistema de muerte, donde los Crawfords eran arquitectos de asesinatos en masa disfrazados de actos de compasión, mostrando la vulnerabilidad de individuos y familias frente a figuras de autoridad y estableciendo un precedente legal y ético que definiría la regulación de instituciones de salud y religión por décadas. Las consecuencias sociales, legales y culturales del caso Mountain View trascendieron Colorado, influyendo en reformas legislativas, protocolos de supervisión y estudios académicos, demostrando la importancia de cuestionar la autoridad, supervisar instituciones y proteger a los vulnerables, asegurando que la lección de terror y manipulación sistemática de los Crawfords perdurara como advertencia eterna de los peligros de la fe y la confianza ciega en manos equivocadas. La montaña, desolada y parcialmente destruida, sigue siendo un símbolo del potencial de corrupción y maldad, recordando a las futuras generaciones la necesidad de vigilancia, transparencia y protección de quienes están bajo el cuidado de figuras de autoridad, enseñando que el conocimiento y la posición pueden ser herramientas tanto de curación como de destrucción, dependiendo de la moral y la intención de quienes los poseen. Cada registro, diario y documento financiero reveló la planificación fría detrás de cada muerte, confirmando que los Crawfords no eran asesinos impulsivos, sino diseñadores de un sistema de muerte, enseñando a la sociedad sobre los riesgos de la fe ciega y la manipulación sistemática, y sirviendo como advertencia permanente para la supervisión ética y legal de profesionales en medicina y religión. La historia de Mountain View se consolidó como estudio de referencia en ética médica, criminología y psicología, evidenciando la necesidad de protocolos rigurosos de supervisión, educación ética y protección de pacientes vulnerables, destacando cómo la autoridad profesional y la fe pueden ser explotadas para cometer atrocidades y cómo la justicia y la regulación pueden restaurar parcialmente la seguridad y la confianza en instituciones de cuidado. La investigación detallada reveló un patrón de conducta que combinaba narcisismo, psicopatía, delirio religioso y codicia, demostrando que los asesinatos no fueron incidentes aislados, sino resultado de una planificación meticulosa y deliberada, estableciendo un precedente en la comprensión de crímenes sistemáticos y la necesidad de vigilancia continua de figuras de autoridad. La reconstrucción forense y legal de cada etapa del sanatorio Mountain View permitió comprender la complejidad del sistema de asesinatos, enseñando sobre la interacción entre vulnerabilidad, autoridad y manipulación, y proporcionando lecciones esenciales para la regulación de instituciones médicas y religiosas en el futuro, asegurando que el legado de los crímenes de los Crawford sirviera como advertencia permanente sobre los peligros de confiar ciegamente en aquellos con poder y conocimiento, y demostrando cómo la justicia puede revelar la magnitud de los crímenes y proteger a las futuras generaciones. La conclusión del caso Mountain View Healing Sanatorium no solo cerró el capítulo judicial de los Crawfords, sino que también dejó un legado imborrable en la conciencia colectiva estadounidense, mostrando la magnitud del daño que puede causar la combinación de autoridad médica, influencia religiosa y psicopatología extrema. Después de la ejecución de William y James Crawford y la reclusión de la hermana Mary, el país enfrentó una serie de debates morales, legales y sociales sobre la responsabilidad, la supervisión de instituciones y la protección de personas vulnerables. Se consolidaron leyes más estrictas que regulaban sanatorios, hospitales y centros de curación, estableciendo inspecciones regulares, protocolos de reporte obligatorio y mecanismos para garantizar que pacientes terminales o con enfermedades graves no fueran explotados por figuras de autoridad. El legado académico del caso se convirtió en un estudio obligatorio en escuelas de medicina, psicología criminal y derecho, destacando cómo la autoridad, cuando se combina con delirio y codicia, puede convertirse en un instrumento de muerte sistemática. La hermana Mary, a pesar de pasar sus últimos años en prisión, continuó documentando sus visiones religiosas,
mostrando a investigadores cómo su mente racionalizaba cada asesinato como un acto de misericordia divina, lo que proporcionó evidencia sin precedentes sobre la psicología del asesino en serie con delirio religioso y su capacidad de manipular y justificar actos atroces ante sí mismo y otros. Las familias de las 84 víctimas finalmente pudieron enterrar los restos de sus seres queridos, aunque el trauma psicológico persistió por décadas. Muchos recurrieron a terapia intensiva, con síntomas de duelo complicado, culpa y horror prolongados por años de ilusión y engaño. La montaña de Colorado, bautizada como Murder Mountain, se mantuvo como un sitio de leyenda y advertencia, donde relatos de luces, gritos y apariciones continuaron alimentando historias de actividad sobrenatural, consolidando su reputación como un lugar maldito y recordando a la sociedad el poder destructivo de la combinación de fe ciega y manipulación. El impacto cultural fue profundo. Escritores, periodistas y documentalistas utilizaron el caso como referencia sobre el peligro de la confianza absoluta en instituciones de cuidado y figuras de autoridad, mientras que legisladores implementaban reformas para prevenir abusos similares, estableciendo estándares éticos y legales que todavía influyen en la supervisión de centros médicos y religiosos. Investigadores continuaron examinando los diarios, registros financieros y correspondencias forjadas por los Crawfords para comprender la meticulosidad de cada asesinato, la sistematicidad de los patrones de intoxicación y la forma en que se manipulaba psicológicamente a pacientes y familiares, ofreciendo lecciones sobre prevención de delitos sistemáticos, análisis de perfiles de asesinos y control institucional. La historia demostró cómo la combinación de narcisismo, psicopatía, codicia y delirio religioso puede crear un sistema de muerte perfectamente planificado, enseñando a la sociedad sobre la vulnerabilidad de quienes dependen de figuras de autoridad y la necesidad de sistemas de supervisión sólidos y éticos. Las investigaciones revelaron la red de corrupción que permitió a los Crawfords operar durante años, incluyendo funcionarios locales, trabajadores postales y operadores de telégrafo que habían participado en la ilusión de curación, destacando la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia en todas las instituciones que manejan vidas humanas. La reconstrucción de los crímenes también impulsó un entendimiento más profundo sobre la explotación de pacientes terminales y la necesidad de educación pública sobre riesgos de tratamientos milagrosos y manipulación religiosa, enseñando cómo detectar señales de alerta y proteger a los más vulnerables. La combinación de pruebas físicas, testimonios de sobrevivientes y documentación interna de los Crawfords permitió que la justicia lograra condenas claras, sentando precedentes legales para el procesamiento de homicidios sistemáticos disfrazados de cuidados médicos, y creando marcos legales para abordar abuso de autoridad profesional y explotación sistemática de poblaciones vulnerables. El caso también dejó un efecto duradero en la ética médica, con programas educativos enfocados en dilemas morales, supervisión de prácticas y análisis de riesgos de manipulación psicológica. En instituciones de salud y religiosas, la comunidad científica y legal continuó utilizando Mountain View como un estudio de caso de referencia para comprender la interacción entre poder, autoridad, delirio y codicia, proporcionando herramientas para identificar y prevenir futuras atrocidades. A nivel social, el caso fomentó un debate sobre la necesidad de equilibrio entre fe y razón, autonomía personal y vigilancia institucional, enseñando que la confianza ciega en figuras de autoridad puede ser tan peligrosa como la violencia directa. La narrativa completa de los crímenes, desde la llegada de pacientes hasta la disposición de cuerpos en criptas subterráneas, ilustró la planificación meticulosa, la manipulación psicológica y el abuso sistemático de poder, dejando lecciones perdurables sobre prevención, ética y justicia. Investigadores modernos continuaron examinando Murder Mountain y los registros del sanatorio Mountain View,
combinando técnicas forenses tradicionales con análisis de psicología criminal para estudiar la dinámica de homicidios sistemáticos y la influencia del delirio religioso sobre la toma de decisiones y justificación de actos atroces. El caso subrayó la importancia de protocolos de supervisión, educación ética y controles de seguridad en todos los ámbitos donde la autoridad se confía con la vida de otros, mostrando que el conocimiento y el poder pueden ser instrumentos de destrucción si no se regulan adecuadamente. El impacto en la memoria histórica y cultural de Colorado y de Estados Unidos en general consolidó Mountain View como un ejemplo paradigmático de criminalidad organizada, abuso de autoridad y psicopatología combinada con codicia, sirviendo como advertencia a futuras generaciones sobre los peligros de la confianza ciega y la manipulación sistemática. El legado final incluyó reformas legales, éticas y educativas que fortalecieron la protección de pacientes, estudiantes y creyentes, asegurando que la historia de los Crawfords y las 84 víctimas no fuera olvidada y que la sociedad aprendiera sobre los riesgos inherentes a la combinación de poder, autoridad y delirio moral. La montaña, la prisión y los documentos del sanatorio permanecen como símbolos de lecciones dolorosas sobre el abuso de autoridad, la psicopatología del delirio religioso y la codicia humana, recordando que incluso aquellos que aparentan curar pueden convertirse en los arquitectos de la muerte y que la justicia, la regulación y la vigilancia son esenciales para prevenir tragedias similares en el futuro. Cada investigación, cada testimonio y cada documento recuperado contribuyó a la comprensión de cómo el mal sistemático puede crecer en entornos aislados y de confianza, enseñando que la protección de los vulnerables requiere tanto vigilancia legal como ética profesional, y que la historia de Mountain View Healing Sanatorium es un recordatorio eterno de los riesgos de la fe ciega y la autoridad sin control. El estudio detallado del caso influenció la formación de médicos, psicólogos y abogados, fortaleció la supervisión gubernamental y promovió una conciencia pública sobre la manipulación sistemática, asegurando que las lecciones aprendidas de las atrocidades cometidas por los Crawfords se aplicaran a futuras generaciones y contribuyeran a proteger a los más vulnerables de la explotación y la muerte disfrazada de compasión. La conclusión del caso no solo fue un triunfo de la justicia, sino una advertencia perdurable sobre los límites de la fe, la autoridad y la confianza humana, demostrando que incluso las instituciones que parecen más benevolentes pueden convertirse en instrumentos de terror cuando el poder y la codicia se combinan con la manipulación y el delirio religioso. Así, la historia de Mountain View Healing Sanatorium permanece como un testimonio de horror, engaño, justicia y la resiliencia de la sociedad para reconocer, investigar y corregir el mal sistemático, enseñando que la vigilancia, la educación y la ética son esenciales para proteger la vida humana frente a aquellos que buscan explotarla, y recordando que las sombras del pasado contienen lecciones que no deben ser ignoradas bajo ningún concepto.